Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Marcelo Kicilevsky entre nosotros. Él es conocido periodista, también ha actuado de guía turística cuando las situaciones lo permiten y ahora también tiene un canal en YouTube que se llama, fácilmente recordable, el canal de Marcelo Kicilevsky. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto volver a reencontrarnos. Sí, desgraciadamente, ojalá pudiéramos hablar de turismo y de paseos por los mil y uno rincones que tiene la tierra de Israel, pero también tenemos mil y una batallas que superar y esta es una de que desde el principio parece ser el último capítulo, es como en las series de televisión que te dicen y ahora el epílogo, ¿no? Como, a ver, el último capítulo, llegamos al Mastermind, a Irán. Está buena me gustó la analogía, no la había pensado todavía, pero sí, en el sentido, viste, en las películas que llega la pelea final entre los dos, entre el capo máximo de los malos y el bueno de la película. Yo creo que estamos ahí, ¿no? Me parece bien ¿por qué? Porque siempre estamos hablando de Irán como la cabeza del pulpo. Y que todos los demás son sus esbirros, son sus proxies, se llaman hoy en día. Sí. Hamas, Hezbollah, hutíes. Con los hutíes todavía podemos llegar a tener una segunda vuelta. Pero sí, ahora estamos con el malo verdadero, el Lex Luthor o el Thanos para la generación más joven de la película, y no es un hueso fácil de roer, ¿eh? No es un hueso fácil de roer y aparte en esta película a Superman o a Batman le llega en la Liga de Superhéroes con trampa a la cabeza, pero que una incógnita, ¿no? Para los que son viejos como nosotros, quizás recuerden aquel enemigo de Batman que era el acertijo, es decir, con Trump Claro, uno nunca sabe por dónde van los tiros, porque de pronto sí. esta semana paró la guerra 5 días, dijo, no, estamos muy cerca de hablar, de solucionarlo todo, ganamos, se terminó el partido y la gente está un poco desconcertada, ¿no? Sí, yo quiero aclarar un malentendido que lo escuché en varios medios. ¿Qué pasa que que dio 5 días y seguimos tirando nosotros y siguen tirando ellos? No son 5 días de cese el fuego, unilateral o lo que sea. Son 5 días de ultimátum. O sea, había dado 2 días de ultimátum y de buenas a primeras nos cuenta que hay negociación y que entonces va a alargar el ultimátum. No está declarándose el fuego. Y por eso nosotros estamos atacando, o sea, Israel está atacando a Estados Unidos y está atacando también Irán y Hezbollah, es decir, todos e incluso mucho más. Ese mucho más, ¿quiénes son? No, mucho más intensidad. Hoy en Israel las noticias tienen que ver con decenas y decenas de alarmas por parte de Hezbollah, especialmente en el norte. Todo el tiempo la gente yendo a los refugios. En el centro del país también. Irán, con su patrón ya establecido de disparos, lo ha hecho mucho más hoy. O sea, está disparando pocos misiles cada vez, pero muchas veces. Y, o sea, lo está extendiendo a lo largo de todo el día y lo está extendiendo a lo largo y ancho de todo el país. Cosa que Israel, o sea, los israelíes no podamos tener ninguna sensación de rutina, que los nervios se crispen, que haya presión desde abajo. Con un aditamento también están intentando llegar a la central eléctrica, a las centrales eléctricas del país, y por ahora les están errando. Pero ya tuvimos un misilito en la refinería de Haifa, ¿no? O sea, están apuntando de esa manera. Irán está racionando, pero está tirando. Bueno, ¿cómo se ve esa situación justamente en Israel? Porque venís los israelíes de más de 2 años de bajar al refugio, aunque ahora ha cambiado un poco la dinámica, antes había avisos que tenías 2 minutos, ahora tienes
más minutos para llegar al refugio, pero los impactos son mucho peores, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso te llama a una disciplina total y a un conocimiento total. Por ejemplo, yo te estoy hablando ahora desde mi estudio de streaming de mi canal. Y mi estudio es mi mamad, es mi cuarto blindado protegido con paredes de 25 centímetros de ancho, con la ventana cerrada ya de antemano, que se ve ahí atrás, con mi puerta blindada cerrada, entendiendo que estos cuartos seguros están hechos para impactos cercanos, no para impactos directos. O sea, si cae directo un misil iraní y no logra ser interceptado, eh, el Mamad mucho no me va a ayudar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con respecto a, a las alarmas, también hay un tema de que en el norte no tienen ese tiempo. Nosotros tenemos tres alarmas con respecto a Irán. La primera que nos dice, en algunos minutos puede haber alarma, pónganse cerca de un refugio. Dos, entren al refugio porque ya está yendo hacia tu zona, porque entre la primera y la segunda se calcula hacia dónde va. En la segunda ya te dicen a dónde está yendo, que está yendo hasta tu lugar, así que metete adentro del refugio. Y la tercera es cuando podés salir. Es decir, ya no son esos 10 minutos reglamentarios, sino cuando se puede salir porque después de las intercepciones hay varios minutos que a los fragmentos de misil nuestro, el interceptor, les lleva llegar. Por ejemplo, ayer tuvimos una desgracia con suerte en la periferia beduina, donde un papá con un bebé resultaron levemente heridos, no por un misil iraní, sino porque les cae uno de los anillos que conforman el misil interceptor israelí adentro de la casa, que era una casa construida con yeso. Claro. Y por suerte, solamente heridas leves a un bebé, ¿no? O sea. Bueno, a pesar de todas las desgracias, hay que decir que el número de víctimas mortales es muy Sí, bajo sí. para la Nada cantidad más de te ataques. agrego, de rigor, te agrego nada más a la señora que murió ayer por un cohete de Hezbollah, que no llegaron con su coche a refugiarse bien con su marido. Su marido resultó con heridas de consideración, pero su esposa murió, ¿no? Eso también hay que decirlo, no es solamente heridas leves, pero estamos hablando de cientos de heridos ya. Claro. En Dimona, Arad, 200 heridos. Y ahí, bueno, es la oportunidad también, si hay que verlo también por la parte positiva, también para Israel de mejorar lo que está fallando, porque la efectividad es enorme. Estamos hablando de un 92% de misiles interceptados, pero hay un 8% que no lo son. Entonces, esos impactos son los que están provocando destrozos tremendos. Ayer veíamos una escena terrible en pleno Tel Aviv por un misil que cayó y que no logró ser interceptado. Entonces, bueno, ahí en Dimona y en Arad, por ejemplo, te cuento que ya no fue el sistema HETS, el HETS 2 o el HETS 3, sino que lo que intentó interceptar y le erraron al misil, incluso hay videos del misil nuestro errándole al de ellos, fue Onda de David. Es el tercer sistema de defensa que tiene Israel. Así que bueno, es la oportunidad para seguir desarrollándolos porque hay que llegar a un 100%, si no estamos en problemas. Bueno, ¿cómo se vive las noticias que surgen cada día en Israel? Es decir, eh, va a caer el régimen de los ayatolás, van a seguir, va a haber alguna tregua, va a seguir la guerra, porque con Hezbollah todo el mundo creo que tiene asumido de que hay que seguir todavía bastante tiempo más, ¿no? Sí, hay que entender que Irán está peleando una guerra, Estados Unidos está peleando otra e Israel está peleando otra. La de Irán es sobrevivir, ¿no? Ese es su objetivo estratégico. Si es destruido todo Irán y al régimen le queda un dedo meñique
que puede moverlo para decir, hola, acá estoy, él va a poder cantar victoria. Israel quiere derribar al régimen, porque el régimen tiene en su ADN destruir Israel. Y si alguien se levanta para matarte, habrás de levantarte y matarlo primero, dicen nuestros sabios, ¿no es cierto? El principio de defensa propia, que es uno de los legados más antiguos del pueblo judío a la humanidad. Y Estados Unidos está planteando otros objetivos estratégicos, no necesariamente superpuestos con Israel, que tienen que ver, sí, quizás con derribar al régimen, o sea, si cae, mejor, pero la prioridad de Estados Unidos es eliminar la amenaza nuclear, cumplir con su propia ley de que Irán no puede tener bomba atómica, que es una ley de Estados Unidos, combatir lo más posible su sistema balístico y tratar de que haya un aminoramiento en los proxies. Ahora lo que ofrece Estados Unidos con respecto a los misiles es reducir su cantidad y reducir su alcance, ¿no? Que no tengan 4.000 kilómetros de alcance. Y con los proxies, en el plan de 15 puntos, que lo tengo acá ante mí, no figuran el tema de las organizaciones terroristas que Irán debería también dejar de financiar, de pertrechar, de crear. Ya desde el vamos los crea Irán, por lo menos a Hezbollah y a los hutíes. Y estas tres guerras que se están peleando, bueno, para Israel tienen que terminar de una sola manera, porque es la oportunidad histórica que tiene el mundo occidental de cortar de cuajo con esa amenaza que explícitamente habla de destruir un país. No existe en ninguna otra parte del planeta un fenómeno así. Y ese país es Israel, por casualidad o no. Eh, y si no lo hacemos ahora, bueno, dentro de 10 años ese régimen va a estar totalmente reconstruido y amenazando de nuevo, porque aún si firma lo que quiere Trump de no va a haber plan nuclear nunca, bueno, ellos pueden decirlo, pero tienen en su teología el concepto de taquía, donde pueden mentir si eso sirve para defender al Islam y específicamente al Islam chiita, que lo ven como un Islam perseguido, ¿no es cierto? Así se sienten ellos. Entonces, bueno, estamos en una dicotomía donde, bueno, vamos a ver, como vos preguntás, qué va a pasar con las negociaciones. Acá no creemos que prosperen esas negociaciones, no sé allá donde estás vos, ¿no? No, seguramente aquí se ve de otra manera porque aparte, a pesar de que la distancia ahora ya puede ser cubierta por un misil y esos 4.000 kilómetros parece que llegan a Berlín, a París, incluso podría llegar a Londres, pues todavía se ve como algo lejano, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tema de Ucrania en Europa se veía como algo muy, muy cercano y se sigue viendo como algo muy cercano, pero 500 kilómetros más allá parece como que se acaba el mundo. Eh, mm, ¿Cómo ves la situación de las relaciones internacionales? Porque hay quien dice que de todo esto Israel puede salir reforzado como el líder militar de la zona de Oriente Medio, pero a veces creo que se exagera un poco, ¿no? Porque es un país muy pequeño. Sí, o sea, hablar ahora de el nuevo Medio Oriente que quiere lograr Trump y convertir a todo el Medio Oriente en un Singapur gigante y una fuente de negocios interminables para Estados Unidos, para Israel, para los palestinos, para él mismo en lo personal, no me meto ahí. Es como prematuro en este momento en el que estamos ante una situación de guerra entre un Irán que se está revelando como más fuerte de lo que pensábamos, que tiene entrampado a Estados Unidos, y acá lo que vemos es más entusiasmo de Estados Unidos, o sea, Trump, de negociar con los iraníes
que los iraníes con Irán. Eh, Irán tuvo aciertos desde su punto de vista, como la parte débil físicamente en la guerra, de entender que convirtiéndola en una guerra energética mundial puede llegar a atrapar a Donald Trump y a Estados Unidos en una, valga la redundancia, en una trampa de la que le cueste salir. Y entonces Donald Trump tiene como alternativa negociar y dejar al régimen en pie para evitar una crisis económica planetaria de la que va a salir él muy mal también en lo personal político porque tiene elecciones de tiempo intermedio en este año, por no hablar de los daños concretos a la economía, o patear hacia adelante, llegar hasta el final y derribar al régimen él mismo, porque el otro paradigma, que era el del colapso lento, de destruirle lo más posible, salir y dejarle el resto al pueblo de Irán, no tiene garantías de éxito. Y entonces, ante el hecho de que el peligro es empantanarse en el estrecho de Hormuz, porque no puede retirarse hasta que el estrecho de Hormuz quede absolutamente libre, entonces o se retira e Irán canta victoria y Estados Unidos se va con el rabo entre las patas, o llega hasta el final. Y hay indicios de que puede querer llegar hasta el final también. Ahora el Pentágono hoy se está reuniendo con la Casa Blanca y le están planteando un montón de opciones para la continuación de la guerra. Y una de ellas puede ser la entrada por tierra, Jorge. Porque si estas negociaciones fracasan, vamos a una escalada y la pregunta es en qué consistirá. En el Medio Oriente ya hay 50.000 marines de antemano, de antes de la guerra. Ya están los 2.500 que mandó desde Japón, ya llegaron al Medio Oriente, no sé exactamente dónde están. Están viniendo otros 2.500 desde el Atlántico. En total se van a juntar acá entre tropas de apoyo, marines, etcétera, 60.000 efectivos que pueden entrar por tierra a Irán con apoyo logístico desde arriba y desde el mar. Los traen solamente para conquistar la isla de Harj y conquistar una lengua de tierra en la orilla iraní del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, o los traen para algo más. Desde Irán llega la noticia de que está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, del ejército, no de la Guardia Revolucionaria, recorriendo la frontera entre Irán e Irak para evaluar una posible entrada por tierra de Estados Unidos. Ajá. O sea que igual se los espera por un lado, pero también podrían entrar por el otro o hacer Eh, una pinza. sí, la primera noticia es que podrían entrar. Como escenario, tenemos que empezar a no descartar la utilización de los Marines que está trayendo, porque de adorno no los está trayendo. Entonces la pregunta es, ¿para qué los trae? Ya. Para Estados Unidos la situación del estrecho de Hormuz no puede quedar así. Para Israel el régimen no puede quedar así. Entonces ahí ves los matices de intereses que hay, porque para Estados Unidos puede haber un escenario de las amenazas se eliminan, el estrecho de Hormuz se abre, pero el régimen queda. Es decir, si va a haber un acuerdo entre Estados Unidos e Irán en este momento, para Israel va a ser malo. Ujú. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también quería preguntarte, aunque más brevemente, ¿qué pasa mientras tanto con el norte y con el sur? En el norte hemos visto que prosiguen las batallas con Hezbollah y que puede incluso haber un escenario en el cual Irán entre en una especie de tregua con Estados Unidos, pero que Israel siga atacando en el Líbano. Y la franja de Gaza, ¿para qué? Es decir, ¿qué pasa ahí, Claro. no? Bueno, la caída del régimen eventual en Irán va a proyectar sobre Hezbollah, dicen que automáticamente.
no sé si es tan lineal, pero digamos, si no cae el régimen, entonces la guerra entre Israel y Hezbollah va por cuerda separada y ya está yendo por cuerda separada. Israel ya destruyó todos los puentes sobre el río Litani, cosa que el 1.100.000 libaneses que se evacuaron, en realidad estos evacuados incluyen también los habitantes de la Dajia, del barrio bastión de Hezbollah en Beirut, pero que los que se evacuaron del sur del Líbano no puedan volver y que no puedan volver a menos que Israel los autorice y que Hezbollah no pueda entrar, los que ya se fueron para allá, y que no puedan contrabandear armas y cohetes y todo lo que ellos tienen. O sea que la contienda con Hezbollah va por cuerda separada, no necesariamente va hacia la destrucción total de Hezbollah, porque es un escenario muy difícil, por no decir imposible. Ningún israelí acá se plantea que eso es posible, pero sí alejar geográficamente lo más posible la amenaza y llegar a algún acuerdo en algún momento donde dejen de lanzar hacia los poblados del norte, porque eso es lo que le debe el gobierno a los pobladores del norte, donde hay una decisión estratégica de no evacuarlos esta vez. Y con respecto al sur, hay una situación temporaria y en el Medio Oriente no hay nada más permanente que lo temporario, donde el Hamas está en una mitad de la franja de Gaza, la famosa línea amarilla, y ellos tienen la parte más ligada al mar, la parte occidental, e Israel tiene la parte oriental rodeando esa franja dentro de la franja de Gaza. Lo bueno, la buena noticia es que por primera vez en décadas hay ejército israelí entre el Hamas y los kibutzim y poblados y las ciudades del sur, o sea, entre los civiles. La mala noticia es que todavía tenemos un Hamas que es un desafío, que se está rearmando, que está enriqueciéndose, que son gobierno efectivo, son policías, son ministerios, son cobra de impuestos, son corrupción, son todo lo que tiene un gobierno de esa naturaleza, con leyes islámicas, con opresión a las minorías, a las mujeres, etcétera, como lo tenían antes. Y la pregunta es si después de esta guerra con Irán, Donald Trump va a querer volver a pisar el acelerador con el programa de los 20 puntos, traer a su fuerza internacional, que te doy un ejemplo nada más. Los pakistaníes ya dijeron, sí, nosotros mandamos 8.000 efectivos, perdón, no Pakistán, Indonesia. Indonesia, sí. Dijo, mandamos 8.000 efectivos, pero con la condición de que no tengan que combatir. Y Entonces, entonces, ¿para qué los estás trayendo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo de destruir a Hamas, si esa es la intención para construir de nuevo la figura del Singapur en Gaza, es que Hamas se desarme. Ahora les están ofreciendo un programa de desarme paulatino. Los del Hamas prácticamente se rieron en la cara. O sea que, Jorge, vamos a una guerra que va a continuar con Hezbollah y vamos a una segunda vuelta o enésima vuelta con Hamas también. pues nada, hubiéramos querido acabar esta sesión contigo con noticias más esperanzadoras, pero en la Te dije realidad, una buena te dije. Hay ejército o sea, 7 de octubre no van a poder ocurrir más, hasta nuevo aviso. no, 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 ya, pero también yo creo que la clave de todo eso es si llega a colapsar el régimen de los ayatolás, entonces sí podría haber un cambio radical, no solamente, Radicalísimo, sí. no solamente en Irán, sino también en la Franja de Gaza y también en el Líbano e incluso ahí en el Yemen, que todavía es el actor que todavía ha hecho mutis por el foro, pero todavía no ha entrado en escena en esta nueva ronda, que son los Exacto, útiles. exacto. A pesar de que dijeron que van a intervenir, todavía no empezaron. Bueno, esperamos que nadie empiece lo que generalmente nos trae de cabeza a todos, que es acumular desgracias y víctimas. Esperamos que esta cuestión radical que se está viviendo en estos años en Israel suponga la llegada de una nueva época y nuevas condiciones para
establecer ese Medio Oriente nuevo que ya muchos sueñan y lo ven casi al alcance de la mano, ¿no? Con colaboración con muchos países árabes de la zona. Muchas Y con gracias. Irán y con el pueblo iraní. Y con el pueblo iraní, Estamos pero todos ansiosos por eso también. pues esperemos que ese tiempo llegue. Muchas gracias por atendernos, Marcelo, y hasta la próxima, que esperemos que, como dijimos al principio, podamos hablar de que vuelven los turistas y te podés dedicar a eso como siempre quisiste. Exacto. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un abrazo grande para todos.